nada que ver con el sentimiento europeo, ya es de aquí, es un anuncio de lo americano a través de los criollos. Mira, yo creo que un poco lo que tú dices, uno de los personajes así más característicos de esta mezcla es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo mismo hablaba el náhuatl, que manejaba el latín, el español, etcétera, etcétera. Entonces, ella, quizá la más representativa mujer del mundo virreinal, en ese ejemplo podemos ver esas influencias. No es una copia del occidental. Claro, no, claro que de alguna manera sí, es una criolla, pero se maneja en 3 idiomas, recupera la memoria antigua, lo suyo, la religión católica, etcétera. Ahí como que es un elemento muy claro de lo que es este mundo criollo que tiene las dos influencias necesariamente. Me gustaría agregar algo que es, creo que, muy importante para entender esta cultura escrita y en general toda la cultura. Hay 2 parámetros con los cuales nosotros nos movemos en la realidad. Uno es el parámetro espacial, es decir, el espacio donde nos movemos, y otro es el parámetro temporal, es decir, nuestra visión hacia el pasado o hacia el futuro. Precisamente alrededor de estos 2 parámetros, el espacio y el tiempo, se está generando la cultura. Los novohispanos consideraban su espacio como un espacio vinculado con 2 paradigmas, que eran el paraíso terrenal y la Jerusalén celeste. Son paradigmas occidentales, están en la Biblia. A partir de este esquema, los novohispanos se ven a sí mismos participando de una tierra paradisiaca. Sor Juana lo dice muy bien en varias de sus poemas, ¿no? El paraíso en el que vivimos es el más perfecto de todos. Y por otro lado, una ciudad perfecta como la Ciudad de México, que es el paradigma de la ciudad más importante de América, pero como la Jerusalén. Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo está concebido a partir de una serie de criterios que son los criterios occidentales, ¿no? Tenemos 2 hechos fundadores, la conquista y la evangelización. Tenemos, por otro lado, un pasado prehispánico que hay que rescatar, pero en los modelos occidentales, es decir, el Imperio Romano, Grecia, Egipto. Y en tercer lugar, algo importantísimo en esta cultura que es básicamente religiosa, un pasado que tiene que ver con los hechos prodigiosos. Es decir, el pasado de nuestros hombres y mujeres ilustres, nuestros santos no canonizados y nuestras imágenes milagrosas, que son parte importante de este pasado y de las cuales los criollos se sienten sumamente orgullosos. Fíjate que en ese sentido yo creo que un ejemplo muy claro es la famosa obra de la Octava Maravilla. Es decir, los novohispanos en Puebla van a inaugurar la Capilla del Rosario y se hace una exaltación de decir públicamente, esa es la Octava Maravilla comparado con las 7 maravillas del mundo occidental. Los novohispanos tienen su propia maravilla, es decir, ellos, contagiados de toda esta cultura, tienen la necesidad de mostrar lo suyo propio, lo que le va a mostrar al mundo que está en iguales circunstancias de cualquier otra cultura del mundo. Y como en el terreno de la arquitectura, nuestras obras también tienen una categoría comparable con la de cualquier otra. Y los retablos tan importantes. Pero ahí ya hay muchísimos artesanos mestizos, como les decía, mulatos, que hacen obras. Después de haber recorrido buena parte del país y de ver la cantidad de artesanos que han aparecido, creo que el 80% más o menos de los retablos que hay en las zonas del sureste y un poco en el norte del país fueron hechos por grupos indígenas que querían tener su retablo, presumir de su obra y que estuviera al mismo nivel que los modelos europeos. Lamentablemente en el siglo XIX se nos marcó una historia negativa alrededor del virreinato, considerándolo como una época oscura en la que no pasó nada, en la que no valía la pena decir nada. Sin embargo, baste con que nos acerquemos a cualquiera de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, para ver la presencia fuertísima que hay del mundo virreinal todavía hasta nuestros días. Hablamos castellano. Tenemos una cultura católica. Nuestros pueblos y nuestras ciudades están llenos de templos
de conventos, de pintura, de escultura, que proceden de esa época. Nuestros archivos están atiborrados de documentos de esa época. Tenemos una constante presencia en nuestros trajes regionales, en nuestra comida, en nuestras formas de vestir. Los escudos de las ciudades siguen siendo los escudos coloniales. Entonces, no podemos decir que en esta época no pasó nada. Y yo sí quisiera dejar un mensaje muy grande aquí a todos los oyentes, que se está acabando el carácter de muchas hermosas ciudades mexicanas por falta de cuidado. Los pueblos deben cuidar sus casas antiguas, el carácter que tenían desde hace años, y no permitir hacer unos agregados y alteraciones modernas o entre comillas modernosas que están acabando con los pueblos, con la belleza. Por ejemplo, la ciudad de Taxco han cometido muchos errores. Entonces, yo creo que somos nosotros, los meros mexicanos, los que tenemos que cuidar esa belleza arquitectónica que nos hace diferentes y notables. Muchísimas gracias por su participación en este programa. Realmente ha sido un placer charlar con ustedes. Muchas gracias.